La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Estamos hoy en el domingo 31 del tiempo ordinario, en el ciclo A. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Primero de todo, quiero felicitarte el domingo. Muy feliz domingo de todo corazón. El domingo es el día más importante de la semana. Es el día en el que la celebración eucarística ocupa el centro de todo. Y es un día para volver a poner profundamente nuestro corazón y nuestra alegría en Dios. Es el día del Señor. Tiene que ser un día en el que demos mucha importancia a la celebración de la Santa Misa, que tiene que ser especialmente cuidada, y también a la oración. El domingo es un día para el encuentro con el Señor. Vamos a escuchar lo que nos dice el Evangelio de hoy. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Este es, mi querida alma contemplativa, el precioso Evangelio de hoy que te invito a meditar profundamente en tu oración. Que dejes que la palabra del Señor te cale, te entre muy dentro. Que dejes que la palabra del Señor oriente tu vida. Que dejes que la palabra del Señor te cambie la vida. Y que dejes también que la palabra del Señor te conforte, te consuele, te pacifique y te llene de esperanza. Muchas de las cosas de las que habla el Evangelio de este domingo os las he comentado hace poco, porque han salido evangelios muy parecidos en los últimos días y ya os he hablado sobre cómo deben ser los sacerdotes. He dado algunos consejos para los sacerdotes, que en la primera parte de este Evangelio el Señor habla sobre todo a los sacerdotes, nos dice cómo tenemos que ser. Pero no voy hoy a fijarme en esto porque hace 3 o 4 días he dedicado un Evangelio a consejos para los sacerdotes. También la última parte del Evangelio de hoy nos habla sobre el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero también de esto he hablado hace poco. Dediqué un Evangelio a hablar bastante de esto. De manera que no voy a insistir más. Pero sí que me voy a fijar en una frase del Señor que quiero que penséis todos los que me estáis escuchando. Dice Jesús: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Quiero que todos pensemos un poco sobre estas palabras de Jesús. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Un padre es una persona que es una referencia para ti. Un padre es una referencia para toda tu vida. Cuando Jesús dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, a mí me gustaría
querida alma contemplativa, que dediques un poco de tiempo a pensar las personas que son referencia en tu vida. Son, entre comillas, padres para ti. ¿A qué personas tomas como referencia en tu vida? Imagínate que eres una monjita de clausura. Entonces, tomas como referencia, pues, una hermana que para ti es un modelo. O tomas como referencia un sacerdote al que te gusta mucho cómo predica. Imagínate que eres un joven. Tomas como referencia un cantante. Tomas como referencia un actor famoso, una actriz. Tomas como referencia a una persona que es muy famosa en las redes sociales. Imagínate que eres un padre, una madre de familia, tomas como referencia a una persona que le ha ido muy bien en la vida, que es muy famoso, que tiene mucho dinero. ¿Qué modelos? ¿En qué modelos te fijas? ¿Cómo quién te gustaría ser? Esto es importante. Porque los modelos que nos ponemos los imitamos. Y entonces tendemos a comportarnos de la misma manera que vemos comportarse a aquellas personas que hemos puesto como nuestros modelos. Pero aquí Jesús tiene una palabra muy importante que decirte. No llames Padre tuyo a nadie en la tierra, porque uno solo es tu Padre, el del cielo. Entonces Jesús te está diciendo, el modelo que te tienes que poner es el del Padre del cielo. Ese tiene que ser tu modelo. Como ese, tienes que querer tú ser. Y entonces tú me puedes preguntar, querida alma contemplativa, ¿y entonces no puedo tener otros modelos? ¿Mi único modelo tiene que ser el Padre del cielo? Te respondo, sí. Puedes tener otros modelos.
en la medida que esos modelos reflejan al Padre del cielo. Imagínate que convives con una persona o con varias personas que viven verdaderamente como un ejemplo de vida cristiana, o como un ejemplo de vida religiosa, o como un ejemplo de vida sacerdotal, o como un ejemplo de esposo o de esposa, o como un ejemplo de hijo o de hija, un verdadero cristiano. Pues muy bien, en ese modelo te puedes fijar. A esa persona te puedes poner como modelo, porque es un reflejo del Padre del cielo. En este sentido, los mejores modelos que puedes tener son los santos. Los santos tienen que ser tu gran modelo, tu gran amor, aquellos a los que más desees imitar. Y especialmente Jesús y María, los mejores reflejos del Padre del cielo, sin olvidarnos de San José. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.